Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo evento del Aula Morán de la Asociación Meteorológica Española. Antes de presentar a nuestro interviniente de hoy, voy a dar las instrucciones que habitualmente solemos dar. Como siempre, este evento se está grabando y el vídeo al final se subirá al canal de YouTube de del AME, de la Asociación Meteorológica Española. Esto lo solemos hacer pues en unas horas, un día máximo. Los que quieran intervenir al final, durante el turno de preguntas, que será solo después de que el ponente haya terminado su presentación, podrán hacerlo bien usando el chat, bien usando el micrófono y también, si quieren, pueden conectar la cámara, seleccionando así el grado de exposición que quieran. Y dicho esto, voy a presentar al ponente de hoy, que se llama Albéniz Pérez Alarcón. Albéniz es cubano de nacimiento, se licenció e hizo el máster en Cuba, el máster en ciencias meteorológicas por la Universidad de La Habana y se doctoró por la Universidad de Vigo. Después de esto, pues ha tenido diferentes puestos como jefe del Departamento de Meteorología en TEC UH de la Universidad de Vigo. También es investigador postdoctoral de la Xunta de Galicia en el Laboratorio de Física Ambiental de la Universidad de Vigo. Su investigación se ha centrado en varios temas. Uno de ellos es el que va a versar la charla que nos va a dar hoy. El transporte de humedad asociado a los ciclones tropicales, su impacto en el ciclo hidrológico global, así como análisis de las condiciones meteorológicas para ocurrencia de eventos extremos, tales como sequía y olas de calor. Ha participado en varios proyectos de investigación, tiene una amplia colección de artículos en diversas revistas y cabe destacar que en el año 2023 se le concedió el Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba en la categoría de Ciencias Naturales y Exactas. Y la charla que nos va a dar hoy, Where Does the Moisture from Tropical Cyclones Come From? El título está en inglés, ¿de dónde viene la humedad para los ciclones tropicales? Porque, como se suele hacer en estos casos, gran parte de las transparencias pues proceden de otros usos. Y bueno, se han presentado en sitios internacionales y por lo tanto están muchas de ellas en inglés. Y dicho esto, Albéniz, te paso la palabra. Por favor, comparte tu presentación y tenemos pues como mucho hasta 40 minutos y luego pasaremos a las preguntas, a los comentarios por parte de nuestra audiencia. Muchas gracias. Adelante, Albéniz. Bueno, buenas tardes a todos los que se han conectado y los que posteriormente puedan ver la presentación a través del canal de YouTube de la M. Gracias por la presentación y es un placer poder compartir con ustedes esta colección de resultados relacionados con la identificación de las fuentes de humedad para la precipitación asociada a los ciclones tropicales. Los ciclones tropicales es bien conocido que son uno de los fenómenos meteorológicos de mayor impacto en las latitudes tropicales y en latitudes medias también,
debido a la combinación de varios factores extremos como las fuertes precipitaciones, los fuertes vientos, la marejada de tormenta, pero a pesar de estos efectos negativos también contribuyen a los acumulados totales de precipitación. De hecho, varios estudios han demostrado que un solo ciclón tropical puede terminar con largos periodos de sequías. En este sentido, también tienen un rol importante en el transporte de humedad desde los océanos hasta las regiones terrestres. Por ello, juegan un papel importante en el ciclo hidrológico, tanto en latitudes tropicales como en latitudes medias. La actividad ciclónica a escala global se encuentra confinada a 6 cuencas ciclogenéticas, empezando por la cuenca del Atlántico Norte, las 3 cuencas en el Océano Pacífico y las 2 cuencas en el Océano Índico, sin notar que en el caso del Océano Atlántico Sur no hay actividad ciclónica ni tampoco en el Océano Pacífico Sur cerca de las costas de América, debido a que son zonas con condiciones poco favorables para el desarrollo tropical. También es importante señalar en este sentido que la cuenca del Pacífico norte-oeste es la que registra el mayor número de ciclones tropicales en el año, con aproximadamente el 31% del total de ciclones anualmente, mientras que la cuenca del Índico solamente registra un 5%. De forma general, un ciclón tropical puede definirse como la superposición de dos circulaciones, la circulación primaria o circulación horizontal, que se establece a partir de un balance de viento gradiente entre la fuerza del gradiente de presión apuntando hacia el eje de rotación de la tormenta y la fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga hacia el exterior. Debido a la fricción en la capa límite atmosférica y con la superficie, esta velocidad tangencial se reduce, dando lugar entonces a que se reduzca la componente asociada a la fuerza de Coriolis y a la fuerza de gradientes de presión, y esto conduce a una resultante de fuerza neta apuntando hacia el eje de rotación de la tormenta. Este flujo de masa hacia el eje de rotación converge cerca del eje, que es lo que da lugar a la formación de los ciclones tropicales maduros de la pared del ojo y da lugar entonces a que se origine la circulación secundaria. Esta combinación o esta superposición de las dos circulaciones es lo que da ese carácter espiralado que se puede observar en las imágenes de satélite y en las imágenes de radar, teniendo en cuenta que esta disminución de la velocidad tangencial da lugar a una componente radial de la velocidad y por tanto la fuerza, la velocidad final resultante apunta en este sentido en cada uno de los puntos alrededor de la circulación primaria. Varios estudios han demostrado y han señalado la importancia que tiene la humedad tanto para la formación como para el desarrollo de los ciclones tropicales. Ya desde los estudios de Gray de 1968 se señalaba que es necesario la presencia de una capa húmeda en los niveles bajos y medios de la atmósfera para que ocurra la formación de un ciclón tropical. También otros estudios han señalado que la fuente fundamental de energía para la actividad ciclónica es la liberación de calor latente a partir de la condensación del vapor de agua que por lo general es evaporado, se obtiene a partir de la evaporación sobre las grandes extensiones oceánicas. Mientras tanto, Makarieva en el 2017 señala que el balance de vapor de agua en los ciclones tropicales depende tanto de su movimiento como de su trayectoria y su posición. Y esto nos lleva a preguntarnos cuáles regiones oceánicas son las que contribuyen realmente a la humedad para los ciclones tropicales en dependencia de su posición y de su trayectoria. En este sentido, el objetivo fundamental de esta serie de trabajos ha sido identificar el origen de la humedad para la precipitación asociada a los ciclones tropicales en cada una de las cuencas, o sea, en las 6 cuencas que se mencionaban anteriormente, con especial énfasis en la cuenca del Atlántico Norte, teniendo en cuenta que es la que tiene mayor impacto, o sea, los ciclones tropicales formados en esta área son los que tienen mayor impacto para Europa Occidental, y también, bueno, porque es la cuenca, dado mi origen cubano en la región del Caribe, que también es una área altamente impactada por la actividad ciclónica de junio a noviembre, que es el periodo de la temporada ciclónica en la cuenca del Atlántico Norte. Para la realización de este estudio, primero el periodo se limita desde 1980 hasta el 2018 y se utilizaron los registros históricos de los ciclones tropicales
en cada una de las cuencas. Para el caso del Atlántico Norte y del Pacífico Oeste, se utilizó la base de datos URDAT-2, o sea, desarrollada y actualizada por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos. Y por otro lado, para el resto de las cuencas se utilizó la base de datos del Centro Conjunto de Aviso de Tifones, que también es una agencia perteneciente a los Estados Unidos. La ventaja de utilizar estas dos agencias es que tienen una homogeneidad en cuanto a la estimación del viento máximo, teniendo en cuenta que lo realizan como el viento medio promediado en un minuto. Es conocido que las diferentes agencias regionales tienden a estimar el viento máximo en unos casos como el viento promediado en 3 minutos, otro en 10 minutos, lo cual en este sentido tenemos una homogeneidad y nos permite una mayor comparación entre las diferentes características de los ciclones tropicales en cada una de las cuencas. Además se utilizó la base de datos de precipitación, la MS-Web, y el reanálisis del ERA interín. Para la identificación de las fuentes de humedad de estos ciclones tropicales nos basamos en un enfoque lagrangiano y para ello utilizamos el modelo FlexPar que fue alimentado con el reanálisis del ERA interín, y estas simulaciones están disponibles en el grupo EPISLab de la Universidad de Vigo, y además se utilizaron las herramientas Trova y Latin, que son dos herramientas que implementan los métodos de tracking de humedad, los métodos lagrangianos de tracking de humedad, y que fueron desarrolladas e implementadas en el propio grupo EPISLab. Un aspecto crítico durante los procesos o durante el análisis de las fuentes de humedad para la precipitación, ya sea para sistemas meteorológicos, como es este caso de los ciclones tropicales, o para eventos de precipitación extrema en diferentes regiones geográficas, es la identificación y la delimitación de lo que viene siendo la región de objetivo. En este caso, para los ciclones tropicales, nosotros definimos como región objetivo el área delimitada por el radio exterior del ciclón tropical. Por ejemplo, esquemáticamente podría ser, si asumimos que este es el centro del sistema, aquí tendríamos delimitada lo que viene siendo la región objetivo, o lo que vendría de alguna forma simulando el área de circulación del ciclón tropical. Este radio exterior se extrajo de la base de datos TC6, que fue una base de datos que se desarrolló a partir del análisis de diferentes perfiles radiales de viento. Y bueno, aquí en la parte inferior de la diapositiva pueden ver los dos artículos científicos donde se describe la metodología y se describe las características particulares de esta base de datos. Por otro lado, teniendo en cuenta que los ciclones tropicales son sistemas móviles, es decir, pueden recorrer largas distancias desde su punto de formación hasta el punto donde se disipan. Para una mayor análisis y una mayor confiabilidad en los resultados, se hizo un análisis de clúster agrupando diferentes fases de estadio de los ciclones tropicales. En este sentido, el método Kaminsky, que fue el que se aplicó para hacer este análisis de clúster, requiere una definición a priori del número máximo de clúster en el que se va a subdividir la data. En este caso se hicieron varios tests, o sea, se utilizaron varios diferentes números máximos de clúster, y la elección final estuvo basada fundamentalmente en la distribución geográfica de esos clústeres, garantizando que, por ejemplo, no hubiese una mezcla de ciclones tropicales formados, por ejemplo, en el Mar Caribe y el Golfo de México, cuando las características de ambas regiones pueden ser diferentes y la época del año en la que se pueden formar son diferentes. Por eso, bueno, se decidió hacer esta elección del número máximo de clúster en base a la distribución geográfica y no guiándonos exclusivamente por los diferentes métodos como el método de Elbow para la elección del número máximo de clúster. También este análisis de clúster se aplicó para las fases de génesis, la fase de máxima intensificación, la fase de disipación y además durante las categorías de tormenta tropical y las categorías de huracán. Las categorías de huracán 1 y 2 y las categorías 3, 4 y 5 en la escala Saffir-Simpson. Como se comentaba anteriormente, el análisis lagrangiano de las fuentes de humedad se realizó utilizando las simulaciones globales del modelo FlexPar, modelo que fue forzado con el análisis del ERA interín. Aproximadamente 2 millones de parcelas fueron liberadas de forma global y que estas parcelas fueron transportadas por el campo tridimensional del viento, y como resultado de las simulaciones en FlexPar se obtiene la información, o sea, una cierta información de cada parcela, de las que reviste mayor importancia para este estudio, bueno, la latitud, la longitud, la altura y además el contenido de humedad específica.
Desde el punto de vista lagrangiano, para la interpretación y el análisis de las fuentes de humedad, existen varias metodologías. Una de las más utilizadas son las basadas en el balance de agua de la forma lagrangiana propuesto por Stoll y James en 2004-2005, en el que se postula que los cambios de humedad específica a lo largo de la trayectoria de una parcela se deben a evaporación o precipitación. Entonces, si se suman o si se tienen en cuenta esa relación en toda columna vertical, se obtiene entonces lo que viene siendo el flujo de agua dulce o el flujo superficial de agua dulce, donde esta diferencia, cuando es positiva, representa una fuente de humedad, y cuando es negativa, entonces representa una región sumidera, o sea, una región donde precipita más de lo que evapora. Sin embargo, esta metodología tiene una pequeña, o sea, podría considerarse una limitación, que es que las pérdidas de humedad a lo largo de la trayectoria de la parcela no las tiene en cuenta, y por tanto brinda un patrón de fuentes de humedad que sobreestima la humedad que realmente llega a la región de interés para originar la precipitación. En este sentido, el método propuesto por Soderman en el 2008 hace de alguna forma alguna corrección al método propuesto por Stoll, incluyendo entonces un descuento proporcional de la humedad que se va perdiendo en ruta antes de arribar a la región objetivo, y esa humedad se va descontando proporcionalmente a las ganancias anteriores, lo que da finalmente una visión más objetiva de la humedad que finalmente precipita en la región de interés. De forma general, en este estudio se aplicó la metodología propuesta por Soderman, en el que las parcelas en cada posición de los ciclones tropicales en cada clúster se siguieron 10 días hacia atrás en el tiempo, y este seguimiento se realiza cada 6 horas. Solamente se siguieron las parcelas precipitantes, y estas parcelas precipitantes se identificaron como aquellas en las que la humedad específica decreció 0.1 gramos por kilogramo en las últimas 6 horas antes de arribar a la región de interés. Por otro lado, este enfoque lagrangiano también permite estimar el tiempo medio de residencia del vapor de agua. Si tenemos la trayectoria de una parcela, una vez que se han descontado las pérdidas por precipitación, se puede determinar en cada instante de tiempo qué fracción de humedad contribuyó, o qué fracción de humedad en ese instante de tiempo está contribuyendo a la humedad total que aporta esa parcela a la precipitación en la región de interés. Por tanto, ponderando esa fracción de contribución por el tiempo en el que ocurre la fracción, se puede estimar entonces el tiempo medio de residencia del vapor de agua para esa parcela, y por tanto, promediando ese tiempo medio de todas las parcelas, se obtiene una medida del tiempo medio de residencia del vapor de agua para la precipitación de cada ciclón tropical en cada una de sus posiciones a lo largo de la trayectoria. De forma general, el análisis, la siguiente figura muestra el análisis de clúster realizado, en el que para cada una de las cuencas durante las fases de génesis, máxima intensificación y disipación. Como se puede observar, la cuenca del Atlántico Norte es la que tiene el mayor número de clústeres en cada una de las fases, y esto está mayormente relacionado con el hecho de que los ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico Norte de alguna forma tienen más un área mayor para describir trayectorias. O sea, los ciclones, si vamos a analizar las trayectorias en el caso de la cuenca del Atlántico Norte, está más dispersa a lo largo de la cuenca, desde los ciclones que van hacia el Mar Caribe, el Golfo de México, como aquellos que recurvan abiertamente en las aguas del Atlántico Norte. Por otro lado, también se observa en el caso de la cuenca del Océano Pacífico Oeste-Norte y la cuenca del Atlántico, que durante la fase de disipación existe un movimiento más hacia el norte de los ciclones tropicales, o sea, en la fase de disipación con respecto al resto de los clústeres, en el que está más concentrado, la disipación está más concentrada, más cercana a las mismas fases, a las mismas posiciones durante la fase de génesis y la fase de disipación. Mientras tanto, es de señalar aquí en la cuenca del Índico Norte que la actividad ciclónica está confinada únicamente al Mar Arábigo y a la Bahía de Bengala durante las fases de génesis, máxima intensificación, y la disipación entonces que alcanza las regiones terrestres del límite entre la India y la península de Indochina, la península de la India y la península arábiga. Es importante también en el análisis realizado para cada uno de los clústeres, y a partir del trabajo de Makarieva del 2017, en el que se expresa que
el balance de agua de los ciclones tropicales depende de su movimiento y de su posición. Entonces, esta imagen muestra un ejemplo de cómo varían los patrones de las fuentes de humedad para dos clústeres diferentes, uno ubicado en el Golfo de México y el otro cerca de las costas de África Occidental. Y como se puede observar, el patrón es completamente diferente y está caracterizado fundamentalmente por las características y del flujo local del transporte de humedad. Por ejemplo, en el caso del clúster del Golfo de México, las fuentes de humedad son locales, como el propio Golfo de México, el Mar Caribe, y una mayor contribución de las fuentes externas, mientras que en el caso del clúster de Génesis, cerca de las costas de África, igualmente hay una mayor contribución de fuentes locales. Sin embargo, hay un transporte de humedad asociado a la convergencia de los vientos alisios y además este transporte asociado a los vientos del este. De forma general y a partir de esta figura, se puede inferir que los ciclones tropicales tienden a ganar humedad, o sea, la mayor parte de la humedad que ganan los ciclones tropicales son de fuentes cercanas a su posición, que la contribución de fuentes remotas es pequeña y además que el transporte de humedad está controlado por la circulación general de la atmósfera, tanto a escala de cuenca como en las diferentes subcuencas dentro de una misma cuenca. Importante señalar que cuando se dice que las fuentes de humedad o que los ciclones tropicales ganan más humedad de fuentes cercanas a su posición, no quiere decir que sea la fuente que está inmediatamente, sea de la parte oceánica que está inmediatamente en la parte delimitada por el área exterior. Por ejemplo, si tomamos esto como el centro de un sistema, de un ciclón tropical, y asumimos que su radio viene siendo esta área que estoy señalando, o sea, podemos ver que existe una fuerte contribución de humedad que está en un área fuera de la circulación del ciclón tropical, y bueno, esto es importante tenerlo en cuenta en el análisis que posteriormente se estará comentando. A modo de ejemplo, esta figura resume los patrones de las fuentes de humedad para la precipitación de los ciclones tropicales durante las fases de génesis, máxima intensificación en la cuenca del Atlántico Norte y además durante las fases de disipación. Como se puede observar, existe una división norte-sur cerca de los 10 grados de latitud. Esta división coincide aproximadamente con la posición media de la zona intertropical de convergencia. El patrón de fuentes de humedad para el caso de la disipación, de la génesis y la máxima intensificación, está orientado zonalmente entre los 10 y los 30 grados de latitud norte, incluyendo al Mar Caribe y al Golfo de México. Es interesante esta contribución de humedad del océano Atlántico al sur de la zona intertropical de convergencia, y además esta contribución de humedad pequeña pero no despreciable desde el océano Pacífico Oeste, sobre todo para los ciclones que se forman en el Mar Caribe y en el Golfo de México. Mientras tanto, existe un desplazamiento más hacia el norte del patrón de fuentes de humedad durante la fase de disipación, y además la orientación deja de ser zonal, como se había visto para la génesis y la máxima intensificación, y adquiere una distribución del suroeste al noroeste, lo cual está estrechamente relacionado con el desplazamiento hacia el norte que tienen estos sistemas en la cuenca del Atlántico Norte durante la fase de disipación. Mientras tanto, los mecanismos de transporte de humedad están controlados por la circulación del sistema de altas presiones del Atlántico Norte, la convergencia de los vientos alisios, los vientos del este y los chorros de bajo nivel del Caribe y el Chocó colombiano, que es responsable del transporte de humedad desde el Pacífico Este hacia el Mar Caribe, los sistemas que se encuentran en el Mar Caribe y en menor medida en el Golfo de México. Esta figura esquemática de alguna forma resume el patrón de las fuentes de humedad para la precipitación de los ciclones tropicales en cada una de las cuencas, y es evidente las diferencias que existen en estas cuencas. Por ejemplo, entre el Atlántico y el Pacífico Este existe esta división cerca de en la posición media de la zona intertropical de convergencia, y se destaca la convergencia de los vientos alisios de ambos hemisferios como parte de los mecanismos fundamentales de transporte de humedad, mientras que en el resto de las cuencas el patrón de fuentes de humedad es bastante zonal. Destaca en la cuenca del Pacífico norte-oeste que el patrón este de fuentes de humedad coincide aproximadamente con la posición de la vaguada monzónica, y esta vaguada monzónica es la responsable de aproximadamente el 70% de la génesis de ciclones tropicales en esta cuenca. También en el caso del Pacífico Sur,
está la zona de convergencia del Pacífico Sur debido a la convergencia de los vientos del este y los vientos del oeste, que también es una zona de alta ciclogénesis tropical en esta área. Y de forma también general, los chorros de bajo nivel contribuyen al transporte de humedad en cada una de las cuencas donde están presentes, como el chorro del Caribe, el chorro de Somalí, el Chocó colombiano, y la circulación de los sistemas de altas presiones en cada cuenca. Por otro lado, y aunque es bien conocido que los ciclones tropicales ganan la mayor parte de su energía a partir de la evaporación sobre la superficie oceánica, es de destacar y es de señalar que la contribución terrestre también tiene un impacto en el aporte de humedad para los ciclones tropicales, especialmente en la cuenca del Índico Norte, donde puede llegar a ser entre el 10 y el 15%, sobre todo la humedad que aporta la península de la India y la cuenca Ganges, que se identifican como fuentes importantes de humedad para la actividad ciclónica en el Índico Norte, teniendo en cuenta además que esta es una cuenca que podemos decir que es una cuenca bloqueada porque barreras terrestres limitan el movimiento de los ciclones tropicales formados en esta cuenca más hacia el norte. Y por otro lado, en el análisis de las fuentes de humedad para los ciclones tropicales por categorías de intensidad, se encontró que los huracanes categoría 1 y 2 tienden a ganar más humedad que en otra fase de desarrollo, o sea, más humedad que las tormentas tropicales o que los huracanes categorías 3, 4 y 5. Y esto está directamente relacionado con el tamaño que tienen estos sistemas en las fases de huracán categoría 1 y 2 comparado con el resto de las fases de desarrollo. Estos resultados se pueden consultar con un grado mayor de análisis para cada uno de los clústeres, para cada una de las fases de desarrollo del ciclón tropical en estos 3 artículos científicos, que resumen y recogen todo el análisis presentado. Por otro lado, en cuanto al análisis del tiempo medio de residencia del vapor de agua, se encontró que los ciclones en el hemisferio sur tienden a tener ligeramente un tiempo medio de residencia del vapor de agua superior que en el resto de las cuencas, aunque si miramos este gráfico, este box plot, se puede observar que no existen grandes diferencias entre una cuenca y otra, y el medio global se estima en aproximadamente 2.96 días. Es importante señalar que esta media global es inferior a la media global estimada por Ladars and Soderman de 4 o 5 días, y que y esto se puede explicar simple por el hecho de que Ladars and Soderman consideran en su estudio todos los sistemas meteorológicos, y en este caso el análisis se enfoca en los ciclones tropicales, que es un sistema meteorológico altamente precipitante. Por otro lado, la distribución espacial de los tiempos medios de residencia del vapor de agua para los ciclones tropicales coincide o tiene una distribución similar a los tiempos medios globales del estudio de Ladars and Soderman y al estudio de Vanderbilt del 2017, con los mayores tiempos de residencia de vapor de agua cerca del Ecuador y una disminución de los tiempos de residencia hacia las latitudes, hacia los polos de ambos hemisferios. Aquí más acentuada esta disminución en el caso de la cuenca del Atlántico Norte. Aquí señalar que esta área es una área de alta evaporación, la región del área subtropical, y que parte de la humedad que se evapora en esta región es transportada por los propios vientos alisios y la circulación del sistema de altas presiones hacia las bajas latitudes, lo cual hace que tenga un mayor tiempo de residencia la humedad que llega a las bajas latitudes y un menor tiempo de residencia la que precipita cerca de esta misma área. Y por otro lado, también se encontró una tendencia estadísticamente significativa a la disminución del tiempo medio de residencia del vapor de agua en el Índico alrededor de 2 horas por década y en el resto de las cuencas alrededor de 1 hora por década. Y esto está directamente relacionado con un aumento ligero de la intensidad de los ciclones tropicales y además al aumento de la intensidad de la precipitación que se ha demostrado y han encontrado diferentes estudios que se realizan en las últimas 4 décadas. Por otro lado, teniendo en cuenta que las fuentes de humedad para los ciclones tropicales varía en dependencia de su posición, se realizó un estudio enfocado en la cuenca del Atlántico Norte, clasificando a los ciclones tropicales
de acuerdo al análisis de Colbert and Soden del 2012, y estos sistemas, bueno, se clasificaron como ciclones tropicales de movimiento recto, que son aquellos que se forman en la zona principal de desarrollo y se mueven cruzando el Mar Caribe hasta entrar al Golfo de México. Los ciclones que recurvan cerca de la costa este de los Estados Unidos, en algunos casos pueden llegar a impactar la región costera, y se va moviendo cerca al norte de las Antillas Menores, y los ciclones tropicales que recurvan directamente hacia las aguas abiertas del Océano Atlántico. En este caso, bueno, del total de ciclones tropicales formados en la zona principal de desarrollo, solamente se consideraron aquellos, uno, que cruzaron las diferentes fronteras de cada una de las clasificaciones para poder hacer un análisis más completo, y segundo, aquellos que tenían un tiempo de vida inferior a las 36 horas. Por otro lado, este patrón muestra la climatología de las fuentes de humedad para la precipitación de los ciclones tropicales, clasificados según su trayectoria, y como se puede observar, las diferencias son notables. En el caso de los sistemas de movimiento recto, o sea, los SM, la principal fuente de humedad está en el Atlántico tropical y el Mar Caribe, mientras que para los RCL la humedad principal, el mayor aporte de humedad proviene del Océano Atlántico Oeste, mientras que el Atlántico Central es la principal fuente de humedad para los sistemas clasificados como RCO. Y este comportamiento se puede evidenciar de una mejor manera si tomamos las contribuciones de estas fuentes fijas, y se puede observar entonces cómo, en la medida que la fuente se está alejando de la posición del ciclón tropical, entonces su contribución es menor. Podemos ver cómo para los SM, el Atlántico Oeste, el Atlántico subtropical contribuyen menos que estas mismas fuentes para el caso de los RCL o los RCO, lo cual confirma entonces la característica de la ganancia de humedad de los ciclones tropicales. Depende mucho de la trayectoria que describen, y además se determina en este análisis que fundamentalmente esa ganancia ocurre entre 3 y 5 grados a la derecha de su trayectoria, como promedio, como forma general. Y por otro lado, también se hace un análisis de la evolución temporal para el caso de los 6 ciclones tropicales que alcanzaron la categoría 3, 4 o 5 en la escala Saffir-Simpson en la temporada del 2017 en la cuenca del Atlántico Norte, y se puede observar cómo existe una correlación estadísticamente significativa entre la precipitación observada y la precipitación estimada a partir de la toma de humedad, lo cual está confirmando y demostrando que el enfoque lagrangiano es hábil para identificar y cuantificar las fuentes de humedad, y para cuantificar la precipitación asociada a los ciclones tropicales, a pesar de la complejidad de los procesos termodinámicos y dinámicos involucrados en un ciclón tropical. Por otro lado, también se ha realizado un análisis de cómo cambian la posición relativa de las fuentes de humedad respecto al centro del ciclón tropical durante la fase de estratropicalización. Este estudio también está enfocado en la cuenca del Atlántico Norte, y se puede observar cómo 24 horas antes de la estratropicalización, las fuentes de humedad, o sea, la posición relativa de las fuentes de humedad, se encuentra entre el sur y el suroeste del centro del ciclón, mientras que 24 horas después ha ocurrido un desplazamiento de sur a oeste, y ahora la posición relativa se encuentra entre el suroeste y el oeste del centro del ciclón. Y este comportamiento, este cambio, se explica, está directamente relacionado con la interacción de la circulación del ciclón tropical con un ambiente más baroclínico, y con también la interacción con los vientos del oeste. También se han realizado algunos otros estudios, aunque como se comentó anteriormente, en el caso de la cuenca del Atlántico Sur no existe desarrollo tropical propiamente, teniendo en cuenta las condiciones adversas para la ciclogenesis tropical, como la alta cizalladura. En marzo del 2004 ocurrió el huracán Catarina, que llegó a alcanzar la categoría 2 en escala Saffir-Simpson. Y bueno, este estudio resume las características de las fuentes de humedad a lo largo de la trayectoria del huracán Catarina, y además un estudio más climatológico de las fuentes de humedad para la precipitación asociada a los ciclones subtropicales en el Atlántico Sur. Y recientemente se realizó un estudio
de un análisis de sensibilidad de diferentes valores críticos que se utilizan en los enfoques lagrangianos para el seguimiento y la identificación de las fuentes de humedad, como los criterios para identificar las parcelas precipitantes en la región objetivo, como los criterios para identificar ganancias o pérdidas de humedad a lo largo de la trayectoria, y además considerar o no las restricciones de la capa límite atmosférica. Hay algunos métodos en los que solamente restringen el análisis a las tomas de humedad cuando la parcela se encuentra en la capa límite atmosférica. Otros consideran que ganancias de humedad o de arriba, o sea, por la atmósfera libre, pueden estar relacionadas directamente con evaporación superficial debido a la mezcla convectiva. Y bueno, por tanto, todo este análisis, este estudio resume un análisis de sensibilidad utilizando varios métodos y varias combinaciones de parámetros críticos, y además propone un método simple de corrección de sesgo de las fuentes de humedad a partir del campo observado de precipitación, lo cual contribuye a reducir las incertidumbres en el patrón de las fuentes de humedad y en la estimación de la precipitación lagrangiana para el caso de los ciclones tropicales, que además método que puede extenderse a el análisis de fuentes de humedad para precipitación, tanto para otros sistemas meteorológicos como para el análisis de eventos extremos en diferentes áreas geográficas. Y a partir de este último estudio, bueno, se presentó esta base de datos que recoge la precipitación lagrangiana y las fuentes de humedad para todos los ciclones tropicales en la cuenca del Atlántico Norte desde 1980 hasta el 2023. Esta base de datos ya fue generada utilizando las simulaciones del modelo de FlexPath forzado con el reanálisis del ERA5, teniendo en cuenta, bueno, que el reanálisis del ERA5 primero cubre todo el periodo de la base de datos desde 1980 hasta la actualidad, y además porque el reanálisis del ERA5 tiene una mejor resolución que el reanálisis del ERA interim. De forma general, en base a lo que se ha comentado de estos estudios previos, se puede concluir primero que el enfoque lagrangiano es hábil para la identificación del origen de la humedad para la precipitación asociada a los ciclones tropicales, y además para cuantificar de una forma estimada esta precipitación, que los ciclones tropicales tienden a ganar más humedad de las fuentes cercanas a su posición que de fuentes remotas, que la distribución espacial de las fuentes de humedad en cada una de las cuencas revela diferencias, y que estas diferencias están asociadas fundamentalmente a los mecanismos propios o los mecanismos regionales de transporte de humedad, tanto regionales a escala de cuenca como más locales a escala de subcuenca dentro de una misma cuenca. En el caso de la cuenca del Atlántico Norte, se observó ese desplazamiento más hacia el norte del patrón de fuentes de humedad durante la fase de disipación, y que está directamente asociado al desplazamiento que tienen más hacia el norte durante la fase de disipación estos ciclones tropicales, teniendo en cuenta que por lo general se disipan en altas latitudes en esta cuenca. La mayor ganancia de humedad de los huracanes categoría 1 y 2 en la escala Saffir-Simpson respecto a las otras fases de desarrollo. Además, y que esta mayor ganancia también se atribuye al mayor tamaño que tienen los ciclones tropicales en esta fase respecto al tamaño que tienen durante como tormenta tropical o como huracanes categoría 3, 4 y 5. Aunque no se observaron estas diferencias significativas en cuanto al tiempo medio de residencia del vapor de agua, y sí existe una correspondencia con los estudios globales en el que los mayores valores se encontraron cerca del Ecuador y van disminuyendo en la medida que nos acercamos a los polos, o sea, al patrón que se observa en ambos hemisferios. Y finalmente se puede concluir que la evaporación local, es decir, la evaporación que ocurre en el área limitada por el ciclón tropical, no puede explicar completamente la precipitación total que se observa en un ciclón tropical, lo que refuerza el rol de la circulación secundaria del ciclón en el transporte de humedad desde fuentes externas hacia el eje de rotación, y también resalta el rol que tienen estas fuentes externas en el suministro de humedad para que pueda ocurrir para la precipitación propiamente de los ciclones tropicales. Bueno, de forma general,
Esto, o sea, es lo que traía para compartir con ustedes. Y bueno, muchísimas gracias por la atención y bueno, estoy abierto a cualquier pregunta o sugerencia que tenga la audiencia. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Albeniz. Pasamos ahora a las preguntas por parte de los participantes. Como ya he comentado, se pueden hacer a través del chat o conectando el micrófono y, si se desea, también la cámara. Adelante, por parte de los participantes. Mientras tanto, yo voy a hacer alguna pregunta. He visto en alguna transparencia aparecía fuentes de humedad no despreciable en zonas de tierra, incluso de zonas desérticas o semidesérticas. ¿Esto cómo se interpreta? Sí, bueno, me imagino que el comentario sale fundamentalmente, vamos a ver si podemos aquí. Era una de las primeras, creo recordar. Bueno, creo que esta resume bastante el. Sí, no, pero esta es más atrás. Esta por. Esta, por ejemplo. Bueno, a ver, partiendo de esta área, o sea, esta zona de aquí de los Estados Unidos, o sea, es una zona que se ha encontrado que tiene suficiente aporte de humedad para, no solo para la precipitación, en este caso de ciclones tropicales, sino también para otros sistemas, incluso para la precipitación local que puede ocurrir en esta área. En esta zona está sobre todo la desembocadura del Mississippi, Sí, que es una zona que sea una fuente importante de agua que aporta humedad. De hecho, para el caso del huracán Harvey, cuando se realizó el análisis de la fuente de humedad, toda esta costa sur de los Estados Unidos fue una zona importante de suministro de humedad. En el caso también de la zona esta de América Central, también se identificó como una zona importante de humedad para, sobre todo, los ciclones tropicales que se forman en el Pacífico Este. Es importante esta zona de aquí. O sea, a ver, sí, la contribución de las fuentes terrestres, sobre todo, viene dado más por la propia. Va a depender de la vegetación, de las fuentes de agua que puedan tener para los procesos de evapotranspiración o evaporación local, o incluso muchas de las zonas terrestres pueden tener contribuciones de humedad a partir del mismo, los procesos de recycling, que es la misma precipitación que cae en el área, pues esa precipitación nuevamente se evapora y contribuye a la humedad del sistema. De hecho, hay varios estudios que han demostrado que es lo que se le llama como el efecto Brown Ocean, es decir, cómo algunos ciclones tropicales, una vez que llegan a tierra, por lo general, una vez que cruzan, que empiezan a moverse sobre tierra, por lo general tienden a debilitarse, teniendo en cuenta el cambio de la fricción, la interacción con la orografía, con la fricción con la superficie, la vegetación, etcétera. Pero se ha demostrado y se ha encontrado que algunos casos, una vez que cruzan tierra, mantienen su intensidad o incluso pueden intensificarse ligeramente. Y esto se debe al contenido de humedad del suelo, o sea, cuánta humedad puede aportar el suelo en ese momento para que el ciclón pueda intensificarse. Y en el sí. A mí, caso de. sí, ¿Sí? perdón. No, a mí el que más me ha llamado la atención es la de la derecha, ¿no? Que hay una parte que está claramente sobre el desierto del Sáhara, que me ha chocado mucho. Sí, a ver, este patrón de fuente de humedad es bastante, ha parecido bastante característico, no solo para el caso de ciclones tropicales, ha aparecido, es una zona que ha parecido bastante característico en estudios de fuentes de humedad para regiones fijas, y la explicación que pudiera, o sea, que la interpretación que se puede dar a esto es sobre todo es que en esta zona, cuando empiezan las propias ondas del este, el movimiento de las ondas del este que se forman generalmente sobre todo lo que es la región de África y empiezan a desplazarse hacia el oeste,
estas ondas eléctricas pueden inducir ligera precipitación y esta precipitación nuevamente evaporarse debido a las altas temperaturas superficiales, a las altas temperaturas que hay en esta región y por tanto contribuir de alguna forma como una especie de recycling para el aporte de humedad. Otros estudios debaten y cuestionan exactamente estos patrones de humedad que se encuentran sobre el Sáhel. De hecho, hay un análisis de Jessica Kenyon que aplica un bias correction también al análisis de las fuentes de humedad, lo que además de incluir la precipitación, también incluye la evaporación y de alguna forma suaviza este patrón. O sea, este patrón de fuentes de humedad sobre el Sáhel y sobre otras áreas desérticas también en otros tipos de estudios. De alguna todavía está en debate y bueno, también tiene algún tipo de cuestionamiento que debe, o sea, debe un estudio más profundo, aunque es de notar aquí que bueno, la contribución es muy pequeña comparada con el aporte de humedad de la región oceánica, la región cercana a la posición Sí. del ciclón tropical. Muy bien, muchas gracias. A ver, preguntas por parte de la audiencia. Tengo yo otra, entonces, que vamos a ver, hemos visto que el tiempo de residencia de la humedad era alrededor de 3 días, ¿no? Sí. Siendo bastante parecido para las diferentes zonas. Y había diferencias entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y yo me ha surgido la pregunta, claro, el tiempo de residencia, esta humedad al final decae en forma de precipitación, que esta precipitación, pues entiendo que vendrá también influida la eficiencia de esta precipitación de la presencia o no de aerosoles en la zona. Me pregunto si habéis mirado correlacionar estos tiempos con presencia de aerosoles que bueno, pudiera haber más en unas zonas que en otras, en principio más en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, bueno, este tipo de cuestiones. ¿Puedes comentar algo sobre esto? Bueno, ese tipo, o sea, un análisis específico de esa forma no se ha realizado y bueno, creo que la razón principal es porque estos estudios han estado enfocados en ciclones tropicales, donde Ujú. los procesos de formación de nubes son relativamente eficientes. ¿Por qué? Porque Sí. si no tenemos nubosidad en un ciclón tropical, pues no tenemos un ciclón tropical. Entonces, lo que quiere decir este tiempo de residencia es que el tiempo que demora el agua, o sea, ese vapor de agua desde que se evapora hasta que precipita, es un tiempo pequeño comparado con quizás procesos de precipitación no asociados a ciclones tropicales, por ejemplo, una precipitación convectiva propia de un lugar. Y en el caso de un ciclón, lo que está demostrando también es que la propia circulación atmosférica alrededor del ciclón tropical y la propia circulación que induce este ciclón tropical hace que ese vapor de agua pueda ser absorbido, pueda llegar más rápido a la circulación del ciclón tropical y por tanto los mismos propios mecanismos termodinámicos internos del ciclón tropical, bueno, ese vapor de agua que llega a convertirlo y precipitar. Ujú. No, para el caso de ciclones tropicales específicamente, no sé, o sea, este análisis no lo realizamos, pero para el caso de los ciclones subtropicales en el Atlántico Sur, o sea, se comprobó, se encontró que aproximadamente el 47% de toda la humedad que alcanza el ciclón, o sea, ya no estaríamos hablando de humedad precipitante, o sea, de toda la humedad que llega a la posición de los ciclones subtropicales, el 47% precipita. O sea, que aproximadamente es una eficiencia de un 50% de toda Ujú. la humedad a la que precipita, y la que no precipita en ese momento, pues queda formando la nubosidad que puede precipitar en una posición siguiente. Ujú. Muy bien, muchas gracias. He visto una mano que ha aparecido y desaparecido. Ah, ahí veo a Encarna. Adelante.
Hola, buenas tardes. Gracias, Albeniz, por compartir estos resultados tan interesantes. Además, me ha gustado que hayas comentado que habéis hecho una actualización de los resultados, incluyendo los últimos años, o sea, hasta 2023, porque efectivamente, dado que estos últimos años, es decir, posteriormente a 2018, se han registrado muy altas temperaturas a nivel global, pues sí que es interesante esa actualización y supongo que en ese artículo habéis ratificado los resultados que nos has presentado. ¿Es cierto? A ver, en el artículo del 2025, o sea, lo que se hizo fue un estudio de sensibilidad basado en estudios de caso. Lo que estamos ahora es, tratando de obtener esta base de datos de la precipitación lagrangiana y de las fuentes de humedad. La tenemos actualmente para la cuenca del Atlántico Norte hasta el 2023 y el objetivo es poder extenderla al resto de las cuencas y que esté lo más actualizada posible y irla actualizando en la medida para cada temporada ciclónica año tras año. Es un proceso complejo porque depende de capacidad de cómputo, de disponibilidad de datos, pero bueno, ese es el objetivo fundamental. Gracias por la aclaración. Se ha demostrado en algunos estudios que al usar el ERA 5 con respecto al ERA interín, o sea, las diferencias en los patrones de fuente de humedad no es grande, es decir, que los resultados con el ERA 5, con el ERA interín, o sea, están soportados por los resultados que se pueden obtener con el ERA 5. La ventaja es que con el ERA 5, como ya el ERA interín está descontinuado, entonces ahora lo que tenemos en el análisis del ERA 5 nos permite entonces extender el resto de los estudios y profundizar en cómo pueden o no haber cambiado los patrones de fuente de humedad en los últimos años, teniendo en cuenta el calentamiento global, el aumento de la temperatura superficial del mar. Y hay un estudio en proyecto que es en lo que estoy trabajando en ello ahora, es investigar cómo pueden cambiar estas fuentes de humedad en el contexto del cambio climático para mediados y finales de la centuria. Estoy trabajando en este momento en las simulaciones y en el análisis de estos posibles cambios. Vale, pues gracias por la aclaración, porque entonces había entendido mal ese comentario sobre el artículo más reciente. Bien, y ahora, independientemente de esta pregunta, un comentario acerca de la observación que ha indicado Ernesto, la primera observación de que le llamaba la atención esas fuentes de humedad en la zona del desierto del Sáhara, por Dios. Bueno, un comentario y pregunta al mismo tiempo. Teniendo en cuenta que el monzón africano tiene su temporada entre los meses de mayo a octubre, es decir, que se corresponde también, hay un solapamiento con el periodo, con la temporada de los ciclones tropicales que puedan alcanzar la zona, etcétera, etcétera. ¿Crees que podría tener alguna explicación o alguna relación esa zona de máxima evaporación, o sea, de alta evaporación, con la precipitación asociada a la llegada del monzón del Sahel, sobre el Sahel? Es decir, el monzón africano que afecta trayendo lluvias precisamente a la zona de Sahel. Entonces me pregunto si quizás la fuente de esa evaporación sea precisamente la materia prima, agua, que aporta el propio monzón de la temporada. ¿Tú qué opinas? ¿Qué se me ha ocurrido la consulta? Es lo que estaba comentando anteriormente, que en el caso del Sahel, la contribución que tiene de humedad está asociada fundamentalmente a la evaporación de la misma precipitación que recibe. O sea, gracias por el comentario del monzón. Del monzón africano. Mi análisis respecto al movimiento de las ondas del este, que también pueden dejar precipitación sobre esa región, pero también el monzón aporta precipitación y esa precipitación nuevamente se evapora y es la que puede estar siendo identificada durante el análisis lagrangiano y es la que puede estar aportando esa humedad desde la región del Sahel. Sí, porque precisamente es la temporada de lluvias en la zona asociada a esta y que coincide precisamente con los meses de la formación de ciclones tropicales. Genial. Pues muy bien, gracias, y enhorabuena por el trabajo y los resultados. Muy bien, muchas gracias, Encarna. Paso ahora a una pregunta
que hace José Luis Arteche en el chat. Dice, enhorabuena, ¿se ha hecho algún intento de utilizar esta sistemática de estudio a ciclones de escala menor, como es el caso de los Medicains del Mediterráneo? Para el caso de los Medicains, hay un estudio para el caso de Kendresa del 2014, en que fue en noviembre del 2014, si no mal recuerdo, y de alguna forma también se encontró un comportamiento similar, o sea, las fuentes de humedad fundamentales estaban cercanas a la posición del ciclón, en este caso del Medicain, y en menor medida la contribución de fuentes más lejanas, pero un estudio climatológico involucrando todos los sistemas aún no se ha realizado. Muy bien, pues muchas gracias. No veo más preguntas, con lo cual vamos a dar por finalizada esta sesión. Quisiera dar las gracias a todos los participantes, a especiales gracias a Albéniz por dedicar su tiempo y su esfuerzo a contarnos sus trabajos. Y antes de despedirme, quisiera recordar que el día 12 de junio, a las 17 horas, atención, una hora un poco más tarde que el día de hoy, vamos a retrasar durante unas cuantas charlas el horario. Sería a las 17 horas. Miguel Ángel Gerner, de la Universidad de Castilla-La Mancha, nos hablará sobre energías renovables emergentes. ¿Aprovecharemos esta oportunidad? Plantea esta pregunta. Esto lo tendremos el día 12 de junio. Y por mi parte, nada más. Gracias a todos por vuestra atención y hasta la próxima. Gracias por la invitación y bueno, gracias a todos por la atención. Adiós.